mensaje a la nación con respecto al ataque de Estados Unidos a Irán. En pocas palabras, dice que van a venir más ataques, que ya pasó el ataque más grave, el más difícil, el que va a ir contra el resto de los objetivos, además de mencionar que no hay militares en el mundo que hagan lo que ellos hicieron, cosa que también habíamos conversado, Karim, ¿cierto?, con respecto a esta bomba y el bombardero B-2 que participó en estos últimos ataques. Bien, tal como lo esperábamos, a las 22 horas el presidente Donald Trump entonces entrega su visión. Dice: Irán, el matón del Medio Oriente, debe ahora hacer la paz. Gilberto, ¿qué te parecen las declaraciones del presidente norteamericano? Sí, exitista está hablando de algo que probablemente tuvo éxito el bombardeo, tal como nos dice que tuvo un éxito en los 3 lugares donde se lanzaron las bombas, pero evidentemente estamos todavía en una parte muy inicial como para decir que esto se ha acabado. Me llama la atención que dice que esto se va a prolongar y que va en los siguientes días, lo que significa una campaña no tan focalizada, sino para más larga duración. Así que le da más combustible a los demócratas para decir que esto debería haber pasado también por el Congreso. Ahora, lo que da cuenta la declaración de Donald Trump es que esto estaba planificado, programado y que forma parte de una estrategia que está que sigue en desarrollo, ¿no? Que vienen más ataques también a nuevos objetivos, o sea que esto va a continuar. No es como pensábamos con su primer tuit que entraron los aviones, atacaron, ok, nos retiramos del conflicto y ahora esperamos que tengamos un diálogo de paz. Pero de todas maneras también hace un llamado a Irán a ir por esa vía. Sí, claro, pero en el momento en que hay un ataque ya es más difícil. Ahora, teníamos algunas señales, ahora que podemos ir pensando, sabemos que habló con Putin y le dijo que podría mediar. Eso llamaba la atención, la mediación. Al ofrecer una mediación a Putin, le está diciendo de alguna manera también que él estaría siendo parte. Entonces, habían algunos elementos, algunas migajas que nos iba dejando. Evidentemente, lo otro fue una distracción cuando nos habla de 2 semanas. La decisión había estado tomada hace un tiempo y evidentemente una guerra prolongada o un conflicto prolongado va a significar de alguna manera que esto se puede abrir a otro flanco. Como sabemos, hay milicias muy debilitadas, pero que todavía pueden tener células activas como para hacer algo, ya sea en el Líbano, ya sea en Yemen, etc. Ahora, ¿qué pasa? Está bien, las milicias iraníes probablemente están debilitadas, pero ¿qué pasa con los países que apoyan a Irán? ¿Qué pasa con otras potencias mundiales que podrían eventualmente involucrarse o no después de lo que hizo Estados Unidos? Rusia, China, no sé qué injerencia podría tener Corea del Norte, tal vez. Bueno, lo hablábamos, yo me refería más bien a las milicias pro-iranias, ¿no? Las que están como Hezbollah, que es muy mermada por todo lo que ha pasado, los Houthis en Yemen, etcétera. Pero evidentemente, además de estas milicias, están una serie de otros países que manifestaron en algún momento cercanía, como Pakistán, que tiene el arma nuclear. Claro, esto es una prueba de fuerza que también le notifica a otros países que no se metan de alguna manera. Luego, ¿pero qué podrían ser los aliados iraníes? Bueno, se suponía que Irán tenía una alianza bien importante con Rusia, con Moscú, que significaba que le entregó incluso drones para la primera parte de su campaña contra Ucrania. Y a su vez recibió también instrumentos antiaéreos, ¿no? Defensa antiaérea. Pero ¿qué pasa en la tesitura? Todo se relativiza. Llega Trump al poder, empieza a tener una línea mucho más directa con Putin. Y Putin, si bien ha rechazado los ataques de Israel, ha tenido una actitud bastante más tranquila que en otros contextos. ¿Y China o Corea del Norte? No, China siempre ha llamado más bien a buscar los canales diplomáticos, ha calmado. Uno tendría que esperar en ese sentido una reacción mucho más enérgica del Kremlin, de Moscú. Pero eso no ocurrió, al menos durante la fase de ataques israelíes. Lo rechazó, pero fue un rechazo que diría que fue menos contundente que en otras ocasiones. Y si después lo complementamos con esos 2 llamados telefónicos entre Putin y Trump, donde se le dice que sea mediador, no está diciendo que él algo tenía planeado hacer. Entonces, y el caso de Corea del Norte, que lo mencionaba, sí, yo creo que jugó un papel bien importante respecto a ser un símbolo de cómo si un país semi-marginal y marginal adquiría el estatus de potencia nuclear, podía lograr mayor autonomía. Y eso yo creo que también estimuló a Irán para en algún momento desarrollar un programa. Sin embargo, hoy día aparece bastante alejado. Yo diría que... podríamos decir que Irán está bastante aislado y que si hay algún riesgo podría ser Pakistán quien podría eventualmente utilizar armas nucleares. El que más claramente ha manifestado su opinión ha sido Pakistán, pero también después de esta prueba de fuerza también tenemos que ver cómo lo van leyendo. Porque claro, lo dijo en un momento en que habían ataques de Israel.
ahora ha sido Estados Unidos, con la que también hay una serie de alianzas. Así que frente a eso yo diría que más bien hay que ser cuidadoso. Yo diría que efectivamente la evaluación que hace Israel de que este es un momento de, no diría aislamiento completo, pero de cierta debilidad respecto a los vínculos que había tejido el llamado eje de la resistencia Irán. Y en ese momento se emprende el ataque, eso es cierto, encontró la ventana de oportunidad. Pero no podemos descartar siempre que hayan otras milicias proiranias que tengan alguna capacidad de emprender algunos ataques. Ahora, es bien impredecible Donald Trump, lo sabemos, ¿no? ¿Qué te parece esta declaración? Primero, un bombardeo inesperado, o sea, no inesperado, pero tal vez acotado en 3 puntos, con una retirada rápida. Se atacan estos 3 puntos, se comunica a través de una red social, se informa de una conferencia de prensa en la Casa Blanca, 2 horas después hace una intervención de 4 minutos donde hace un llamado a la paz, pero dice que vamos a seguir atacando. Quiero que le demos una vuelta a eso, a toda la puesta en escena de lo que ha ocurrido, de lo que hemos sido testigos durante las últimas 2 horas. Son las 10:12, estamos junto a Paloma Ávila y Gilberto Aranda, analista internacional de la Universidad de Chile. Tenemos que hacer una pausa muy breve y volvemos a esta edición de Mega Noticias Prime. Esperemos.